En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del libro de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Salmo 97. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad, tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia,
porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Para hoy 25 de diciembre, los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Podemos descubrir 4 lecciones de vida en las lecturas de la Sagrada Palabra. La primera lección nos la trae Isaías. Que la venida del Salvador nos abra el corazón para ser cristianos justos con los demás. Y cuando vivamos la justicia de Dios, entonces tendremos paz y armonía. La segunda lección nos la trae el Salmo 97. Contemplaremos y viviremos la salvación de Dios cuando aceptemos el mandamiento del amor, de la justicia y de la paz. La tercera lección nos la presenta la carta a los Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles y a los santos. Es la última palabra de Dios en la historia de la humanidad. Está sentado a la derecha de la majestad de Dios Padre. A Él hay que adorarlo todos los ángeles de Dios, y Él es el heredero de todo lo que existe. Si la palabra sagrada de Dios reconoce a Jesús como Dios, ¿quiénes somos nosotros, pobres criaturas, a desmentir esa palabra de Dios? La cuarta lección podemos descubrirla en el mensaje del Evangelio. De Jesús dice que Él existía en el principio de la creación. Él es el Verbo, la palabra de Dios, que estaba junto a Dios y era Dios. Ante esta solemne proclamación de la divinidad de Jesús, ¿qué dudas podemos nosotros tener? Jesús es Dios, y por medio de Él se hizo todo. El Evangelio agrega además que Jesús es la vida verdadera, y la luz que ilumina a todo hombre. Pero la tiniebla no lo recibió. El mundo de pecado no lo reconoció. Vino a nuestra casa y lo rechazamos. ¿Eres tú, casa que le cierra las puertas al Salvador? Cada vez que pecas, estás rechazando al Salvador. El Evangelio seguidamente nos describe la personalidad de aquellos que recibieron al Salvador. Y dice, esos son hijos de Dios porque creen en su nombre. Deducimos aquí que no todos los cristianos pueden denominarse hijos de Dios, sino solo aquellos los que aceptan su venida y creen en su palabra, haciendo su voluntad. Otra característica de la personalidad de los que recibieron al Salvador en sus vidas es su nacimiento. No es de carne ni de deseo de varón, sino de Dios. En esto, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Este evangelio identifica al Verbo de Dios del que nos habla en el primer versículo con el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, versículo 14. Nosotros contemplamos su gloria y su poder. Y Juan da testimonio de él, reconociendo su grandeza y su poderío. Él nos da la gracia del Señor y nos muestra el verdadero rostro de Dios. Feliz Navidad para todos.